Bienvenidos a Analítica en Acción. SQL significa lenguaje estructurado de consultas. Es el idioma o el lenguaje que usamos para hablar con las bases de datos. Podemos buscar información específica, como filtrar esa información, agruparla, agregar nuevos datos, actualizar datos existentes o incluso hasta eliminar datos que ya no necesitamos. SQL es un lenguaje, tiene su propia sintaxis, es decir, sus reglas para ser escrito y su propio vocabulario. SQL es un lenguaje estructurado ya que sigue un conjunto de reglas claras y precisas para poder escribir comandos que la base de datos pueda entender. De consultas, es porque todas las comunicaciones que vamos a establecer con las bases de datos a través de ese lenguaje estructurado son para hacerle consultas. Vamos a ver un pequeño ejemplo. Así se ve una consulta en SQL. Selecciona los nombres que se encuentran en From, la tabla empleados. Pero solo aquellos, where, donde el género es masculino. Vamos a abordar dos temas importantes. ¿Qué son las bases de datos? Y los sistemas de gestión de bases de datos. ¿Qué son las bases de datos? En términos simples, una base de datos es una colección de datos organizada. Esta planilla de Excel técnicamente es una forma muy simple de una base de datos, porque la información está estructurada en filas y columnas. Este sistema nos permite almacenar, gestionar y recuperar información para algunas tareas básicas. Pero las bases de datos que vas a aprender a manejar con SQL son mucho más complejas, pueden llegar a tener muchas tablas. En esas bases de datos se pueden almacenar una inmensa cantidad de registros y están diseñadas para manejar grandes volúmenes de datos y para realizar consultas complejas de manera eficiente. Por ello, en términos informáticos, una base de datos es un lugar digital donde guardamos datos de forma estructurada para poder acceder a ellos fácilmente cuando los necesitemos. Si bien existen muchos tipos de bases de datos, estas se dividen básicamente en dos grandes grupos. Las bases de datos relacionales y las bases de datos no relacionales o no SQL. Las bases de datos relacionales son justamente las que se organizan en tablas y se llaman relacionales, porque esas tablas pueden estar relacionadas entre sí. Las bases de datos no relacionales o no SQL son bases menos estructuradas y por lo tanto mucho más flexibles y pueden almacenar datos en formatos muy distintos a las tablas tradicionales. Sistema de gestión de base de datos. Es un software o un programa que actúa como intermediario entre los usuarios y la base de datos y disponen de todas las herramientas SQL para poder crear, leer, actualizar y borrar datos de una manera más amigable. Existe una amplia gama de DBMS, cada uno diseñado con características únicas, con optimizaciones específicas. SQL es el lenguaje universal para interactuar con bases de datos relacionales, y como analista de datos, dominarlo puede marcar una gran diferencia en tu capacidad para extraer, analizar y transformar datos. Ya sea que estés explorando grandes volúmenes de información o creando reportes dinámicos, SQL es la herramienta clave que te conecta directamente con los datos.